Nos están acompañando aquí muy buenos exponentes de lo que es el desarrollo regulatorio a nivel regional en temas cripto. Y bueno, vamos a arrancar un poco con una presentación rápida. Entonces, vamos por acá, si quieres, pues, para hacer una presentación rápida, concisa tuya. Muchas gracias, es un placer estar aquí. Mi nombre es Emilia, yo soy abogada en Brasil y trabajo con criptoactivos desde 2016 en Brasil. Hola, bueno, yo soy Ana, criptolawyer en redes sociales, trabajo desde 2017 con criptos, fundé la primera firma de abogados y la única en Venezuela especialista en criptoactivos que es LibreRods. Y bueno, he trabajado con reguladores en Latinoamérica y en el mundo, creando proyectos de leyes, ayudándolos a entender cómo se trabaja esta industria, y ahora recientemente me he unido al equipo de Reserve, donde soy Entrepreneur in Residence y estoy a cargo de la estrategia cripto de la TAM, y también obviamente ahí estoy haciendo un poquito de compliance. Así que bueno, los dejo con Andrés. Gracias. Hola, bienvenidos. Yo soy Andrés Yungue, soy cofundador de NotaBene. En NotaBene hacemos una solución de compliance para cripto, para exchanges, para VASP en general. Y bueno, nos toca hablar con muchos reguladores de todo el mundo y con, bueno, viendo cómo está el tema de la regulación con cripto y sobre todo el tema de la nueva regulación internacional que se están aplicando para los exchanges en realidad los protocolos de cripto también. Bueno, muy bien, muchas gracias por la presentación. Aquí básicamente es importante comenzar diciendo que en el caso colombiano no hay norma que restrinja, prohíba o cohíba de alguna forma el desarrollo cripto en el país. Es decir, en el caso colombiano no tenemos ninguna norma que genere una prohibición. Sin embargo, hay importantes fricciones, sobre todo con algunos de los supervisores y reguladores financieros y también con la industria financiera tradicional. Hay básicamente 6 grandes tendencias regulatorias en el mundo. Una que tiene que ver con la prohibición, que es cuando efectivamente una norma entra a prohibir o a restringir de alguna forma el desarrollo cripto. Hay una segunda gran tendencia que tiene que ver con desarrollar alrededor del esquema cripto normas vinculadas al KYC o al AML en torno a las denominadas plataformas de intercambio. Hay otra tendencia que busca fundamentalmente reconocer a cripto como un instrumento financiero de pago, que eso ha ocurrido en algunos lugares del mundo. Hay una cuarta tendencia importante a nivel regulatorio que lo que busca es básicamente el reconocimiento de cripto como una moneda de curso legal, una tendencia muy liderada desde el caso salvadoreño. Hay una quinta gran tendencia que podríamos denominarla, que es el tema de las CBDCs, todo lo que tiene que ver con criptomonedas soberanas. Y pues tenemos, digamos así, un marco regulatorio que ya está muy desarrollado, muy decantado en algunos lugares del mundo, pero yo quisiera saber desde el caso brasilero, el venezolano, el tuyo, cómo se encuentra el desarrollo regulatorio en cada uno de sus países. Bueno, en Brasil también no hay ningún empecillo para el mercado de criptoactivos, pero también no tenemos hasta ahora un marco regulatorio. Pero el primer órgano regulatorio que se pronunció sobre el criptoactivos se fue la Receita Federal, es claro. Tenemos 2 cosas muy ciertas en la vida, la muerte y los impuestos. Entonces, la Receita Federal desde 2016 se dice que tenemos que declarar los criptoactivos y hace que pagar por la ganancia de capital en las operaciones con criptoactivos. Hay también una regulación de la Receita Federal donde todas las operaciones con criptoactivos se deben ser comunicadas para la Receita Federal, bien como todas las personas que hacen operaciones con criptoactivos deben ser comunicadas, informadas para la Receita Federal por las exchanges. Exchanges son las prestadores de servicios con criptoactivos. Nuestra Comisión de Valores ha manifestado también sobre los tokens que pueden representar valores mobiliarios. Entonces, nuestro primer
proyecto de ley para regular los prestadores de servicios en criptoactivos se fue en 2015, pero ahora el proyecto de ley que se encuentra aguardando la aprobación del Senado es un proyecto de 2020. Es un proyecto que trae algunas medidas muy importantes, como por ejemplo la separación del patrimonio de entre las prestadoras de servicios y los clientes. Hay también una disposición de una licencia obligatoria para los prestadores de servicios y la estipulación de un ente regulador propio que se va a hacer el Banco Central. Y también medidas de obligación de protección contra lavado de activos, contra el financiamiento del terrorismo. Y otras medidas también para protección de los usuarios, porque las medidas contra lavado de dinero se protegen las circunstancias del Estado, pero en mi opinión es muy importante se proteger los usuarios, no apenas las cuestiones de Estado con relación al lavado de dinero. Es muy importante se proteger los usuarios, porque lamentablemente en Brasil ya tenemos muchas empresas de criptoactivos que perjudicaron los clientes y al propio mercado de criptoactivos por prácticas que no se respetaron los derechos de los usuarios. Entonces, estamos aguardando la aprobación del proyecto de 2020 que prevé estas medidas que son muy relacionadas a las mismas medidas previstas para el mercado financiero tradicional, porque los riesgos son los mismos para los usuarios, principalmente relacionado a los custodiantes que mantienen la custodia de los criptoactivos de los usuarios. Entonces, esta es la situación hasta este momento en Brasil. Más tarde, al final. Ana. Sorry, pero bueno, no hay mucho tiempo. Miren, hablar de Venezuela es un caso un tanto difícil y complicado porque es difícil hablar de regulaciones en Venezuela sin hablar de política. Sin embargo, pues yo no soy político, así que no vengo a hablar de política, vengo a hablar de la regulación. Y el caso de Venezuela es muy particular y bastante especial porque generalmente lo que hemos visto, y seguramente ustedes estarán de acuerdo conmigo, mis dos compañeros, muchos países esperan que el ecosistema se desarrolle para luego ellos comenzar a regular, ¿no? Yo creo que es una de las tendencias más favorables y por lo menos de las más idóneas, porque es un poco apresurado regular una industria que no se ha desarrollado en tu país porque no sabes cómo se van a comportar los actores, entendidos como los exchange, como los bancos, como las empresas privadas, como los comerciantes, etc. ¿Qué pasa con Venezuela? Venezuela en el año 2015, 2016 ya habían personas minando Bitcoin. Hubo muchas personas y muchos casos de personas detenidas por minar Bitcoin, es decir, personas que fueron presas por minar Bitcoin, cuando no era una actividad que estaba tipificada como delito en la ley. Ese fue como nuestro primer choque con la regulación cripto. Luego, afortunadamente, eso fue cambiando, ya les voy a contar un poquito por qué, pero ese primer antecedente de la minería de Bitcoin nos llevó a un segundo antecedente y es el tema de las sanciones internacionales al gobierno de Nicolás Maduro. Eso hizo que el gobierno de Venezuela comenzara a usar criptomonedas como una vía natural de escape al cerco internacional. Y de allí surge la primera regulación, por así decirlo, se crea un organismo especial, que es la SUNACRIP, la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas, que creo que es de los pocos reguladores en el mundo que son específicamente para la industria cripto. Y con este organismo nace una cosa que es muy larga, y siempre digo que parece una canción, se llama Decreto Constituyente sobre el Sistema Integral de Criptoactivos y Actividades Conexas, una cosa larguísima, pero ese decreto, digamos que es una especie de ley donde se encuadran distintas actividades en el sistema jurídico venezolano relacionado con criptomonedas. Vale decir, en ese decreto se legaliza el uso de criptoactivos en Venezuela, cualquier criptoactivo por igual, lo cual nos pone, por lo menos en la teoría, por lo menos en el papel, en una posición bastante privilegiada en relación con otros países de Latinoamérica y el mundo, en donde, por ejemplo, tal como lo decía nuestro moderador, tenemos casos como Argentina, como Colombia, en donde ni siquiera hay una definición legal
de lo que es un criptoactivo, más allá de algunas iniciativas impositivas. Entonces, bueno, en Venezuela tenemos definición de lo que es un criptoactivo, tenemos que la actividad de la minería de Bitcoin ya es completamente legal y para la misma hay que obtener una licencia o un permiso. Los exchanges pueden operar previa licencia. Digamos que es un marco, repito, que en la teoría es bastante amigable, pero bueno, hay cosas que seguramente se pueden mejorar. Pero bueno, más allá de eso, y tomando acá parte de lo que decía mi compañera, Venezuela es uno de los países, y decía que es un poco extraño explicarlo, porque sabemos que hubo una iniciativa estatal de un token propio, que es el Petro, es un token que se utiliza para actividades estatales, pero más allá de eso, el volumen de las actividades en Venezuela han obligado a que distintos reguladores comiencen a ver de que hey, hay un volumen muy importante de actividades en el P2P que necesitamos regular. Y hay otro regulador bancario que ha intentado echar mano del sector fintech, pero no ha podido. Entonces, bueno, Venezuela ahora mismo se encuentra, yo diría, en una situación bastante favorable en relación a lo que es el uso de criptoactivos, repito nuevamente, por lo menos en la teoría, lo que hace que sea una regulación bastante favorable desde el punto de vista impositivo y sobre todo desde el punto de vista operativo. Ahora bien, desde el punto de vista de lo que son las medidas anti-money laundering, KYC, compliance, pasa otra cosa también que es particular con Venezuela. En Venezuela pasan puras cosas particulares. Venezuela no es parte del GAFI, del Grupo de Acción Financiera Internacional, pero Venezuela cumple con las regulaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional. De hecho, el año pasado estuvieron visitando el país, aun cuando no somos parte. Y fíjense qué interesante, porque recuerdo este año cuando salió la última recomendación del GAFI sobre los proveedores de activos virtuales, y la regla de viaje y todo el tema de los desarrolladores que iban a ser corresponsables, por ejemplo, como lo que pasó con Tornado Cash. Bueno, cuando eso sucedió, yo creo que no habían pasado 2 meses cuando ya Venezuela estaba adaptando esas recomendaciones del GAFI y las estaba introduciendo dentro de nuestra legislación interna. Entonces, por eso decía, ya un poco para ir concluyendo y permitir que Andrés hable, que el caso de Venezuela es bastante particular porque es difícil no mezclar política con leyes, es casi imposible. De hecho, la primera vez que fui a Argentina este año, reuniéndome con algunos reguladores, me decían, pero ¿cómo es posible que en Venezuela las criptos sean legales? ¿Es en serio? Porque obviamente hay un tinte político allí, la gente piensa, no, están prohibidas, no se pueden utilizar, pero la verdad es que sí se pueden utilizar y bueno, allí están los rankings de Chainalysis que nos ha posicionado en los últimos años como uno de los países más interesantes en el uso cripto. Pero al final, yo quiero dejar un mensaje, antes de pasar a Andrés, que esto es siempre, cada vez que me toca reunirme con un regulador, se lo digo, la cosa más estúpida que un regulador o que un banco central puede hacer es prohibir el uso de criptomonedas. Es lo peor que puedes hacer. Generas una prohibición, generas un mercado negro paralelo, la gente usa las cripto por detrás y te quedas por fuera de lo que sería el sistema impositivo e inclusive de la vigilancia a este sector que es tan importante. Porque a veces muchos amigos bitcoiners y Ethereum, no, la descentralización, pero la verdad, y esto va a ser una verdad muy incómoda, es que la descentralización nunca va a existir. Mientras sigamos utilizando dinero fiat y sigamos utilizando dinero que proviene del Estado, vamos a seguir tocando intereses del Estado y el Estado va a seguir regulando. Así que las regulaciones se van a quedar un buen rato más y yo solamente espero que los reguladores entiendan que la postura adecuada es abrirse, es permitir la innovación, permitir que las empresas operen, pero siempre protegiendo al consumidor. Sí, bueno, en general en Latinoamérica las regulaciones van como, bueno, excepto en Venezuela, van por el camino que hablaba mi compañera anterior, como que en el fondo están empezando. Hay mucho mito aquí también, como que las criptos somos un mundo aparte, no estamos regulados, lo cual no es cierto, ¿sí? En el sentido de que desde que nació el Bitcoin, el primer Bitcoin que se minó, ya estaba regulado en el sentido de que hay regulaciones que aplican igual, las regulaciones con respecto a todo lo que es impuestos, a la ganancia, si tienes ganancias, tienes impuestos, da lo mismo si las ganancias las hiciste en cripto o en otra cosa. Lo mismo con la regulación de privacidad de datos, ¿sí? La gente tiene que cumplir con las leyes de privacidad de datos en todos los países, independiente de si son en cripto o no. Lo mismo con la regulación respecto al lavado de dinero, financiamiento de activos, cohecho, etcétera, que también son toda organización o entidad que pretenda hacer un flujo de algún tipo de dinero va a tener que inevitablemente cumplir con regulaciones o por lo menos hacer el mayor intento posible de cumplir con las regulaciones al respecto del lavado de dinero, etc. Entonces, esto de que el cripto no está regulado y que somos un mundo aparte, no es tan así, ¿sí? Ahora, como decía Ana, hay
países donde se están empezando a hacer regulaciones más específicas. Se está empezando a reconocer el cripto en particular, se está empezando a reconocer incluso la misma Gafi, después vamos a hablar un poco de eso, tiene al respecto declaraciones de, ok, esto sí se cumple o esto va a seguir las mismas reglas que seguían o las entidades bancarias o los prestadores de servicios o los custodiantes de dinero. Custodios, sí, custodios. Entonces, en el fondo, lo que está pasando no es que se está haciendo una regulación muy particular, sino que se están adaptando o se está viendo el cripto, ¿dónde lo podemos meter en esto que está? Obviamente, al principio era como una cosa de, bueno, no entra en ninguna categoría, ¿sí? No es una moneda, no es una moneda emitida por un banco central de un país soberano, que es algo que, bueno, probablemente va a cambiar pronto. No es un medio de inversión necesariamente, o sí, entonces como que en el fondo no sabían bien dónde ponerlo, y por eso están como... Ahora ya están empezando a hacer esas definiciones y al haber definiciones empiezan a caer las regulaciones sobre las entidades que ya estaban reguladas previamente. Sí, hace algunos años con uno de los founders de Buda.com hicimos una serie de derechos de petición para establecer si realmente algunas cartas circulares que eran instrucciones emitidas por la Superintendencia Financiera a sus vigilados implicaban algún tipo de prohibición o limitación a la negociación, comercialización de criptoactivos acá en Colombia. La respuesta a esos derechos de petición es que no constituyen ningún tipo de prohibición o limitación al uso y comercialización de criptoactivos en Colombia. Y eso quedó en letras de molde. Tanto así que hoy en día ya existe un marco regulatorio en Colombia. Hay normas tributarias, pronunciamientos, no solamente conceptos de la DIAN, sino normas ya expedidas para vincular el régimen tributario de los activos intangibles a las criptomonedas. 2, hay además de eso una circular externa de la Superintendencia de Sociedades que obliga a las empresas que comercialicen o desarrollen operaciones con cripto a adoptar medidas de todo lo que tiene que ver con el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, algo que se llama acá en Colombia SAGRILAFT. En tercer lugar, existen normas de reportería, es decir, ante la Unidad de Información y Análisis Financiero hay que reportar a partir de determinado volumen de operación. En Colombia, cripto ya está regulado. Lo único que falta es un proyecto que hoy en los corrillos de este evento se está diciendo que va a ir hasta julio del siguiente año y es la circular externa que va a regular las operaciones entre los incumbentes tradicionales bancos y las exchange. El actual superintendente financiero, que fue ratificado recientemente, señaló que pues él no se imaginaba que lo fueran a ratificar y lo que hizo fue provocar un proyecto de norma que tuvo comentarios hasta el 12 de agosto, el gobierno se acabó el 7 de agosto pasado y, oh sorpresa, lo ratifican. Sin embargo, lo que nos están diciendo es que muy probablemente el proyecto de circular no salga este año. Y eso es triste, es lamentable que ese tipo de cosas sucedan cuando resulta que esa es tal vez la única norma que faltaría para que el ecosistema cripto en Colombia estuviera completo. Pero entonces ahí la pregunta es, ¿de qué se trata el Trouble Rule? Andrés, porfa, cuéntanos. Bueno, yo no quería, pero él me dice que es bueno para la polémica. Yo no estoy de acuerdo contigo en el hecho de que digas que en Colombia la cripto está regulada. Yo creo que hay avances importantes, como lo acabas de comentar, a nivel tributario, pero yo creo que son tantas las actividades dentro de la industria, y yo creo que Colombia está tan atrás, y lo veo tan como Argentina, que están más enfocados en el sistema impositivo y se olvidan de que hay un tema de protección al usuario, se olvidan de que hay un tema de anti-money laundering, que seguramente lo van a encuadrar como tú lo explicabas dentro del tema bancario, se olvidan de las definiciones, se olvidan de cómo funcionan estas tecnologías, se olvidan de la minería de Bitcoin, que es, ojo, es mi opinión muy personal, no soy colombiana y no trabajo acá, pero bueno, conozco un poquito menos que tú la regulación. Yo creería que todavía no estamos cerca, por lo menos en Colombia, de ver una regulación completa. A mí me encantaría que fuese. En estos días hablaba, antes de darle el micrófono a Andrés, hablaba con Mauricio, que es mi pana, Tobar de Tropicus, y yo emocionada porque me dice, no, voy al Congreso, vamos a hablar sobre las regulaciones cripto. Y yo tuiteé, porque claro, no sabía cuál era el contenido. No, ya Colombia, me dice, no, ya va, espérate. Es una regulación para los exchanges, o sea, no es una regulación cripto como tú te la imaginas. Entonces, bueno, a mí me gustaría que Colombia avanzara hacia ese punto,
pero yo no sé si realmente pudiéramos tal vez decirle a una empresa, mira, en Colombia las criptos están reguladas y hay un marco que es bastante claro, porque yo creo que hasta el momento, por lo menos yo lo veo así, yo creo que no es tan claro, sin ánimos de polemizar, pero bueno, un punto ahí de vista. El ánimo era polemizar, dijo Andrés. Bueno, para tomar el tema del Travel Rule, creo que es importante porque es algo que aquí todos somos usuarios o vamos a ser usuarios de cripto y nos va a tocar inevitablemente. Como explicaron mis compañeras, Gafi es una institución que lucha por el lavado de dinero, en realidad por el crimen financiero, ¿sí? Y lo que emite son recomendaciones porque no tiene una jurisdicción, no hay una ley internacional, sino que le dice a los países, mire, usted por favor haga una regulación que ayude a prohibir o a minimizar el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, etcétera, etcétera, ¿sí? Y cada país emite su regulación de acuerdo a esas recomendaciones. Ahora, el Travel Rule es una recomendación muy antigua, no es una regulación para el cripto, sino que es una regulación que estaba para las entidades financieras. Cuando yo, por ejemplo, en mi banco en Chile trato de enviar dinero a otro banco en Europa, mi banco no solo le envía el dinero al otro banco en Europa, sino que además envía mi información como cuentaviente del banco al otro banco y además yo tengo que informar en mi banco a qué cuenta estoy enviando en el otro banco. Es decir, los dos bancos que son custodios de dinero necesitan saber quién es el cuentaviente a ambos lados para hacer sus chequeos y ver si están efectivamente cumpliendo con o haciendo lo imposible para que no sea lavado de dinero, ¿sí? Entonces, cualquiera que haya hecho una transferencia internacional ve que le preguntan un montón de cosas, incluso a veces de dónde vienen los fondos, de dónde salió, qué es, cuánto calza de zapato, no sé, un montón de cosas, ¿sí? Bueno, lo que pasó ahora hace 3 años, es que Gafi dijo, mira, la misma Travel Rule que teníamos para las instituciones financieras, ahora se va a aplicar para el cripto. Pero no para todos, sino que para las empresas, igual que los bancos, que custodian cripto a nombre de otra persona, ¿sí? O sea, si ustedes son cuentavientes de alguna empresa cripto, y las que caen de cajón aquí son los exchange, que en el fondo custodian cripto a nombre de uno, pero también caen lo que son las billeteras custodiadas, los on-ramp, o sea, cuando yo uso claro, algo para comprar o vender cripto, e incluso están adaptando la definición para que ciertos protocolos DeFi también caen en esta categoría, ¿sí? Que, bueno, podría ser otra polémica. Entonces, las empresas cripto ahora están obligadas, o nuevamente, volviendo al tema de las recomendaciones, ¿sí? Si en el país donde está incorporada la cripto hay una regulación, o debería haber pronto una regulación que le diga a esa empresa, mire, usted cada vez que está enviando cripto a otro exchange o a otra entidad regulada, va a tener que enviar además los datos de su cuentaviente. Entonces, ¿en qué nos va a afectar a nosotros, que somos usuarios comunes y silvestres? Bueno, no sé si alguien tiene un exchange, pero los que no, en el fondo, cuando yo en mi exchange diga, ok, quiero retirar mi cripto, ¿sí? El exchange me va a preguntar, bien, ¿a dónde lo está enviando? No, lo estoy enviando a mi cuenta, no sé, en Coinbase. Ah, perfecto. Entonces tiene que anotar a quién se lo está enviando y mi exchange le va a avisar a Coinbase y le va a decir, Andrés está queriendo enviar a esta persona en tu exchange. Y Coinbase va a tener que responder si me parece bien o no. Y si le parece bien, bueno, puedo hacer la transferencia, ¿sí? Esto no va a aplicar, eso sí, para las billeteras no custodiadas. O sea, si yo quiero enviar a mi MetaMask o a mi billetera personal, no, porque en realidad no es otro exchange, no es un custodio, ¿sí? Entonces vamos a empezar a ver estos cambios en los exchanges. Así que, bueno, podemos discutir después si es bueno o malo. Yo en lo personal creo que aporta, pero bueno, ahí hay más polémica. Muy bien, Emilia. 2 minutos para que nos cuentes qué retos o desafíos ves tú en el marco regulatorio sobre este tema cripto. Bueno, yo creo que cuando se habla de la regulación de cripto, se está hablando acerca de de la regulación de los prestadores de servicios de intermediación. ¿Por qué? Porque no se habla de regulación de cripto, es sí de la prestación de servicios de intermediación. Es importante lembrar que estamos hablando de intermediación de empresas que están intermediando usando una tecnología que pretende desintermediar el mercado. Entonces, estamos hablando de empresas que están ainda intermediando. Cuando se habla de una tecnología
que para desintermediar el mercado. Estas empresas que hacen intermediación hacen la misma cosa que las empresas de mercado financiero tradicional hacen há muitos anos. Entonces, cuando pensamos en la regulación que estamos esperando en Brasil, no es muy diferente que la regulación de los entes del mercado financiero tradicional. No hay mucha diferencia, no hay nada muy innovador en los servicios centralizados de intermediación. Entonces, las recomendaciones, por ejemplo, de Gafi, las recomendaciones de IOSCO, la Organización Internacional de las Comisiones de Valores, son totalmente aplicables para los intermediarios. No hay mucha diferencia. Entonces, no hay muchos desafíos cuando se habla en este tipo de regulamentación. No esperamos regulamentación de cripto descentralizadas. Es muy difícil pensar en recomendación para travel rules, por ejemplo, si nosotros tenemos nuestra propia cartera y hacemos nuestras transacciones entre carteras, no entre exchanges, por ejemplo. Es muy importante pensar en transacciones en el mundo cripto efectivamente descentralizado, porque en cuanto tivemos esta mentalidad de cripto, pero en ambiente centralizado de las exchanges, estamos en ambiente de regulación, como en mercado financiero tradicional. No hay innovación, no hay descentralización. Mi billetera en una exchange está sujeta a, por ejemplo, una constricción del Estado, a una penhora, a un arresto. Entonces, es muy importante pensar que para nosotros estarmos efectivamente en el mundo cripto, tenemos que tener en la mente que tenemos que estar efectivamente descentralizados. Y cuanto más procurarmos ambientes, los proyectos descentralizados, efectivamente DeFi, estaremos más lejos de la regulamentación, la misma regulamentación de muchos años atrás, que la regulamentación del sistema financiero tradicional. Por ejemplo, en Brasil, nosotros sabemos que cuando el proyecto de ley de 2020 se fue aprobado, el Banco Central, que será el órgano regulador, va a aplicar la misma regulamentación de años por el sistema financiero tradicional. Entonces, nuestro desafío no es apenas entender la regulamentación, pero es fugir de la regulamentación usando lo que la tecnología nos trae de innovación. E innovación es descentralización de verdad. Por eso es que la regulamentación solo es importante para quien continúa en el sistema centralizado. Vamos a partir para la efectiva descentralización. Bueno, muchísimas gracias. Extraordinarias conclusiones, muy interesante la polémica y todo. Y muchas gracias a ustedes por la atención. Muy amables.